Bueno, pues estamos listos para la última actividad en nuestro programa, para esta mesa de diálogo, moderada por nuestro director, por el maestro Moisés Schiaffino. Les damos la más cordial bienvenida también a nuestras invitadas y esperamos que sea un espacio de diálogo bueno para todos, en el que podamos compartir y conocer de su experiencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esperamos que hayan comido rico. Agradecemos su paciencia a esta charla de cierre de nuestra jornada de Foro de Museos titulada Liderar un museo en Guadalajara, retos, aprendizajes y visión a futuro. Y en este margen me gustaría tomarme un segundito nada más para rendir un homenaje a todas las personas que a lo largo de 30 años han sido agentes responsables en la creación, dirección y consolidación del MUSA, como museo universitario y referente cultural en nuestra ciudad y en el país. Es gracias a su visión, compromiso y trabajo incansable que hoy estamos aquí celebrando y reflexionando juntos y juntas sobre el porvenir de los museos. En especial, me gustaría reconocer con gratitud a la maestra Maribel Arteaga Garibay, cuya dirección fue decisiva para consolidar al MUSA como una institución de excelencia abierta al pensamiento crítico, a la innovación y al diálogo en su tiempo. ¿Me ayudan con un aplauso? Y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar a nuestras grandes invitadas, las cuales me gusta mucho decirles y se los comparto, han sido para mí grandes maestras y grandes referentes en la cuestión de manejar un museo en Guadalajara, pero además como agentes culturales, empezando por Susana Chávez Brandon, aquí a mi derecha. Ella es especialista en museología con 18 años de trayectoria en gestión cultural. Ha dirigido instituciones claves como la Secretaría de Cultura de Jalisco y actualmente encabeza el Museo Cabañas. Es parte de iniciativas internacionales como el British Council y el VMA Museum. Su trabajo se centra en impulsar espacios museísticos como lugares de inclusión, reflexión y diálogo social. A mi izquierda tenemos a la maestra María Fernanda Matos Moctezuma, maestra en arte moderno y contemporáneo. Ha dirigido importantes museos como el Palacio de Bellas Artes y el Instituto Cultural Cabañas. Investigadora prolífica y autora de diversos estudios sobre arte, ha sido reconocida por su liderazgo con galardones nacionales. Su visión integra la educación, la gestión y la investigación como ejes del quehacer museístico. La maestra Patricia Ursúa, curadora y gestora cultural con más de 30 años de experiencia, ha dirigido el Museo de la Ciudad de Guadalajara y otros espacios claves de nuestro ecosistema cultural. Impulsora de proyectos de participación comunitaria y rehabilitación patrimonial, su trayectoria se distingue por su compromiso con la descentralización cultural y la creación de redes de colaboración artística. En el 2021 recibió el reconocimiento creador emérito por parte del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Actualmente coordina la creación del Museo de Atenguillo. Y nuestra cuarta participante es Miriam Villaseñor, arquitecta y gestora cultural. Ha codirigido el Laboratorio de Arte Jorge Martínez y ha coordinado la colección Charpenel. Fue directora del MEG Jalisco y hoy lidera Tequila Lab y Sala Roxy. Su trabajo se enfoca en formatos culturales no convencionales con una visión contemporánea del patrimonio y la producción artística. Por favor, un aplauso para todas ellas. Y pues bueno, voy a abrir el diálogo con una pregunta bomba, que es muy importante para nuestros tiempos hacer una reflexión acerca de estos temas. Y hablando de retos de liderar espacios culturales en Guadalajara, la primera pregunta es, ¿qué implica haber sido mujer al frente de un museo en una ciudad como Guadalajara? ¿Qué barreras se encontraron y cómo las sortearon? ¿Quién quiere empezar? Buenas tardes. Bueno, me gustaría primero agradecer la invitación del director del MUSA, Moy. Muchas gracias por esta invitación tan linda y tan cordial.
trataremos de ser un poco ordenadas porque ya en la mesa dijimos que somos muy desordenadas, pero bueno, hablando del tema de la mujer en la dirección de museos, en mi persona no tuve yo ningún inconveniente, ningún contratiempo, ni por partidos, en diferentes administraciones que me han tocado a lo largo de mis años de trabajo. La realidad es que yo nunca sentí alguna diferencia o algún maltrato por ser mujer. Al contrario, siempre se me abrían las puertas y había una buena voluntad de parte de las personas con quienes he tenido la suerte de trabajar. Llámese directores o directoras de cultura o secretarios o secretarias de cultura y los diferentes partidos, como ya mencioné, que han estado a lo largo de mi trabajo. Bien, pues mi experiencia ha sido tanto en Jalisco como en la Ciudad de México. En realidad, mi primera actividad dentro de los museos se dio en la Ciudad de México. Y yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que en ambos lugares yo nunca tuve problema por el hecho de ser mujer. Sí, es más, creo que hubo un momento cuando estaba yo en México, dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, en que se habló del matriarcado de las mujeres en los museos. Entonces, y mi experiencia aquí en Guadalajara, pues también no sentí yo ninguna cosa en contra o algún obstáculo por el hecho de ser mujer. Ahora, eso no quiere decir que a lo mejor también estos puestos se nos daban porque era muy gracioso que una mujer ocupara un puesto en la cultura, porque la cultura pues mucho tiempo fue vista como algo pues a lo mejor un poco lateral, si no menor lateral, y entonces pues las mujeres podíamos participar dentro de esto. No sé si hay algo de esto, pero en lo personal nunca sufrí ninguna agresión o cortapisa. Inclusive los sueldos eran los mismos, tanto para los compañeros hombres como para las mujeres. O sea, teníamos el mismo salario. Nunca sentí que hubiera una agresión por el lado del sueldo, de que por ser mujer te pago menos, porque son sueldos estandarizados, pero no sé las compañeras que han trabajado más dentro de Guadalajara cómo les tocó vivirlo. Yo, bueno, quiero agradecer a Moy y al MUSA la invitación. Estoy muy contenta de estar en esta mesa con tres grandes amigas a las que admiro mucho, y por supuesto con mi sensei número 1, que me ha tocado trabajar con ella ya algunos años y pues siempre ha sido una gran maestra, ¿no? Y yo, la verdad es que concuerdo con lo que dice María Fernanda y con lo que dice Patti. Yo no he sentido a lo largo de mi carrera alguna diferencia por ser mujer, pero sí creo que tiene que ver con que cuando yo empecé en el mundo de los museos y la cultura, pues esta ya estaba regida por mujeres y es algo que ha pasado desde hace mucho. Entonces, pues entre mujeres es difícil que suceda pues temas que no, pero sí es verdad, y les dije que me tenían que amarrar porque la imprudencia me sale, es verdad que si uno voltea hacia los rangos superiores, ahí es donde ya podemos pues ver algunas cosas que son distintas, ¿no? Ahí hay pocas mujeres y estoy segura que quien tiene un rango más alto que las que estamos aquí podría encontrar una historia distinta, ¿no? Lo que yo digo es que en el mundo de los museos pues casi todas somos mujeres y que tendemos a ser muy solidarias unas con otras. Hola. Ya. Bueno, muchas gracias, Moy. Qué emoción formar parte de tu primer evento como director. Lo celebramos mucho. Y me encanta estar en un espacio seguro con todas y con todas ustedes también. Mis palabras las voy a dirigir en femenino para incluir a todas las personas que estamos presentes. Y bueno, si bien concuerdo con ustedes en cuanto a que no recibí yo un trato especial por ser mujer, siempre he estado muy inquieta por pertenecer a una cuota.
Y siempre me he preguntado si el privilegio que he tenido de pertenecer a algunos puestos o algunas direcciones ha sido por cubrir una cuota. A lo largo de mi labor profesional he entendido que hay que empujar esa cuota también, que no estamos todavía en el lugar en donde quisiéramos estar. Y eso me ha dado en lo personal, y junto con el ejemplo de ellas, una perspectiva en la que también hay que visibilizar y hay que empujar para que la equidad de género pueda darse. Sí me ha costado trabajo hacerme de una voz, porque me ha costado mucho clarificar mis ideas y saber qué es lo que quiero decir. Y creo que una vez que sabes lo que quieres decir, puedes empujar para muchos lados y puedes formar parte de muchas causas. Lo que sí creo es que si bien no he recibido un trato negativo por ser mujer, no estoy en el lugar en el que quisiera que estuviéramos todas. Y eso ha provocado que pues podamos entonces trabajar en ello para lograrlo. Muchas gracias, que justamente por ahí va la segunda pregunta también, ¿no? Con base a su experiencia y con base también a esto que les ha tocado vivir y las intenciones también de que más mujeres se suman a la labor de los museos y lograr más espacios, ¿qué consejos podrían dar a mujeres jóvenes que hoy aspiran a liderar espacios culturales? Ahora vamos de regreso. ¿Sí me oyen bien? ¿No se oye como un ruidito? ¿Sí? Ok. ¿Qué consejos les doy a las mujeres y a todas? Que solas no vamos a llegar a ningún lado, que el trabajo en equipo es clave. Las alianzas, el networking, el que estemos todas hoy aquí, el que podamos platicar después de la charla, el que podamos conectar, el que podamos abrir mente, ojos, oídos a todas las propuestas. Todas tienen algo de valor. Y creo que ese sería el principal consejo. El segundo, creo que ya lo dije, me lo digo a mí misma casi todos los días, saber qué es lo que quiero decir para hacerme de una voz. El tercero, hay cosas que no son negociables, como la salud mental, entonces ese sería algo que también les diría. Y creo que con eso puedo partir. El consejo que podría dar es el que daría a toda persona que asume una responsabilidad, que es prepararse lo más posible en lo que está haciendo, dedicarle su tiempo completo y, como bien dices, abrir oídos a la comunidad, más en la actualidad, en donde la participación del público es mucho más directa que cuando yo me inicié, por ejemplo, en los museos, y estar siempre atenta y también saber tener personal que pueda también divulgar, difundir, hacer partícipe a la comunidad de lo que está haciendo el museo, ¿no? Podría ser uno de los consejos que daría. Yo lo que podría decir es que al estar dentro de una institución, es verdad que pues los procesos de las instituciones tienden a hacer los círculos cuadrados, ¿no? Y que siempre hay que estar consciente de que eso le puede pasar a uno. Por lo tanto, siempre hay que ser fiel a lo que uno cree y ser congruente con lo que uno piensa y actuar en consecuencia. Y también es muy importante mantenerse actualizado, estar consciente de lo que está pasando en la sociedad y ser también congruente con ello, ¿no? Yo creo que para este tema, no sé si tengo que hablar a las mujeres nada más. No. Bueno, yo hablo a todos. Porque también puede haber directores hombres de museos. El tema que ha figurado más, obviamente, en los museos es la mujer, por lo que ya de alguna manera hemos expresado que se ha dado que este tipo de trabajo lo desarrolle una mujer, porque a lo mejor X no les interesaba o lo tenían ese proyecto para esa persona, para otro lugar. En fin, para estar dentro de un museo se necesitan muchísimas cosas. Es algo que ya hablaron mis compañeras, pero además de capacitarse, de tener una preparación, de estar abierta, de ser receptiva, de tener una mente receptiva y abierta,
es qué está sucediendo en el mundo en cuanto a las diferentes expresiones artísticas, no tener bloqueos, sino saber recibir y saber conocer lo que está sucediendo en el mundo, estar bien informada, como mencionó Susana, es estar capacitada. Dirigir un museo no es hacer exposiciones solamente. Hay muchísimo, hay un mundo atrás de dirigir un museo, desde cómo se recibe el espacio, infraestructura, mantenimiento del edificio, en fin, ya se nombrará en su momento si es necesario o no, pero hay infinidad de tareas que hacer para dirigir un museo. No es hacer exposiciones, que es lo que nos hace vernos hacia afuera, pero hay que ver lo que hay que hacer viéndonos hacia adentro, internamente, hacer equipo con nuestro trabajo, que el personal esté capacitado, que se esté cubriendo las plazas, que es muy difícil cubrir, porque los que se jubilan se van y nunca los repone el sindicato, se quedan con las plazas. Esas plazas a donde se van no se sabe, pero está sucediendo en el Museo de la Ciudad, que es la época de la jubilación, y esas plazas no se reponen. Entonces hay mucha tarea de gestión, de trabajo interno, mucho que hacer antes de hacer una exposición. ¿Por qué se restauró el Museo de la Ciudad? 2 veces. Una, se anexó el nuevo espacio que estaba aledaño a la finca del museo, y después, cuando recibió el museo, estaba en pésimas condiciones. Entonces, lo primero que se hizo antes de la primera exposición fue hacer una restauración con el apoyo de obras públicas, porque no había recurso de cultura. En fin, hay muchas cosas que hay que hacer antes de hacer una exposición. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y justamente esta charla vamos a empezar a entrar en esos temas de que la dirección de un museo es mucho más de lo que la gente ve de pronto, ¿no? Nos acaba de compartir un pequeño momento de estudio de caso del Museo de la Ciudad, y hacia allá van las preguntas. ¿A qué retos nos pueden compartir que se enfrentaron cuando asumieron sus cargos? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Se resolvió o no? Bueno, yo creo que son distintos retos los que se enfrenta uno dependiendo del espacio que te toca dirigir. Creo que uno de los retos mayores, y es un punto que tocó Patricia hace un rato, es poderte rodear del personal que conozca el área que está manejando, ¿sí? En un museo no se maneja solamente una exposición, sino que se manejan muchísimos aspectos, y entonces el poder lograr tener un equipo de persona adecuada, especializada en cada una de las ramas, a veces es muy difícil, ¿verdad? Porque a veces se enfrenta uno con situaciones ya de burocracias o de ciertas problemas de antigüedades, etcétera, que a veces te impiden poder hacer cambios, ¿sí? Y también los cambios son arriesgados, ¿verdad? El nombrar nuevas personas, pero si quieres tener, pienso yo, un éxito en el proyecto que estás planteando, pues rodéate de gente especialista, profesional en cada uno de los campos que maneja un museo, porque un museo maneja desde el aspecto de las exposiciones, el aspecto curatorial, el aspecto de manejo de archivos, que es tan importante por guardar esa memoria, el manejo de bodega, el manejo educativo, en fin, son tantas áreas que sí se requiere tener un personal no que te obedezca, sino que sepa lo que está haciendo. Si quieres tener éxito, pienso yo, tienes que tener personal profesional que pueda llevar a cabo eso. Y a veces es un poquito difícil lograrlo, porque a veces no hay plazas, porque a veces no hay el presupuesto para y sobre todo, yo no puedo hablar de museos en general, yo tendría que hablar de museos específicamente. No es lo mismo hablar de un museo de la Ciudad de México en Avenida Chapultepec, en el sector de Chapultepec, que mencionar un museo de un municipio X en Zacatecas o en Guadalajara. O sea, los recursos son muy distintos
y también el nivel de problemática es totalmente diferente el que se enfrenta, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en Guadalajara hay algunos museos que están muy bien dotados, que tienen muy buen personal, pero a lo mejor si nos vamos a un municipio del norte de Jalisco, encontramos con que trabajan con circunstancias pues muy complicadas, ¿verdad? Bueno, todo lo que conlleva la gestión y lo que bien ahorita mencionaba Patti, a veces cuando diriges una institución, las exposiciones en realidad es el resultado de una cadena tremenda, de una suma de voluntades y de gestiones, que el ver una exposición inaugurándose es el resultado de todo ello. Cuando yo entré a la dirección de los museos, tuve dos retos. El principal fue conmigo mismo, porque yo había sido una súper quejosa de los museos del Estado y decía, ve nada más cómo está el exconvento y ve nada más. Y de pronto me lo ofrecen y entonces trago saliva y digo, bueno, pues ahora es mi oportunidad de conocer las entrañas de una institución, de la burocracia del gobierno y además intentar hacer algo. Es muy importante como gestora, como líder, tener claras para mí 3 cosas. La primera, las personas que laboran en las instituciones. Estaban la mayoría antes que yo. Entonces, de entrada sabían mucho más que yo los espacios que yo iba a conocer. Por lo tanto, sus opiniones, sus procesos, su trabajo, para mí era muy valioso conocer. La segunda parte es lo posible. ¿Qué puedo lograr contra el presupuesto y contra las gestiones que yo pueda ejercer para dejar los espacios de entrada mejor a como yo los estoy encontrando? Y la tercera, lo maravilloso. No puedo quitar nunca esa como pimienta que le pongo a mi vida personal, a estas búsquedas personales de decir, tengo que lograr algo increíble, no sé cómo le voy a hacer, porque si no, no voy a poder mantener las mariposas en el estómago en un gobierno todos los días. Entonces, suena muy fácil, pero no lo es. Creo que cuando no hay dinero, muchas veces digo, cuando no hay dinero, el dinero no es el problema, y lo digo realmente, porque cuando no hay dinero, entonces hay que gestionar y hay que conectarse y hay que ver el cómo sí. Tuve la fortuna, el privilegio de poder participar y liderar la renovación de Happy y poner desde la primera piedra hasta la última botella en Tequila Lab, el espacio en el que actualmente estoy. Y puedo decir que el trabajo no fue sencillo, que la gestión fue muy compleja, han sido los proyectos más grandes que he hecho. Y mantenerse a flote una misma es complicado, pero mantener a flote una plantilla de más de 200 personas lo es aún más. Porque además esas 200 personas pues prácticamente nos veíamos todos los días y muchas veces estar en proyectos tan complejos los ves más que a tus propias familias, a tus parejas o a tus mascotas. Entonces, cuando tienes muy claro y estás concentrada en lo que quieres lograr, no es más fácil, pero te vuelves más fuerte y más organizada y creo que ese es un buen punto de partida. Bueno, yo creo que un director no es nadie sin su equipo. Y uno de los retos que creo que no hay que dejar de ver es que uno es responsable de potencializar las capacidades y las creatividades de ese equipo. Y a lo mejor habrá cosas que a uno no le parece que sean lo más prudente, pero hay que dejar hacer, ¿no? Y luego en estos puestos uno puede pensar que por ser el director y las jerarquías, pues tira línea y hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que estar abierto a las propuestas del equipo. Y también un poco haciendo eco de lo que dice María Fernanda, es muy distinto un museo como el Museo Cabañas, que tiene la fortuna de ser un organismo público descentralizado, y eso le da una flexibilidad y una potencialidad que los museos municipales suelen no tener. Y yo creo que dentro de la administración pública, sobre todo quien está ahora en los museos municipales, que han tenido varios recortes desde que estábamos ahí, ¿verdad, Patti? Su trabajo es cada vez más difícil y pues que no pierdan la capacidad de gestionar, ¿no? Y sobre todo
pues ser la resistencia dentro de la institución. Yo creo que eso también es un reto que nunca hay que perder. Bueno, el reto, que algunos de los temas ya los han mencionado Susana, y Miriam y María Fernanda, es primero que nada conocer nuestro equipo de trabajo con el que recibimos el museo. Revisar el acervo, es muy importante ver en qué estado está el acervo en caso de que se tenga en los museos. Hay muchas veces pasan al olvido el acervo que no está en exposición, que no está en salas. Yo tuve la fortuna de encontrar unos mapas que estaban en archivo muerto y fueron salvados gracias a una revisión que se hizo del archivo muerto. Y de ahí salieron 18 mapas en pésimo estado que ya se iban a la basura, ahorita están en salas de exposición en el Museo de la Ciudad. Se restauraron los mapas con apoyo de iniciativa privada, con la ECRO, y bueno, es parte de a lo que voy. El acervo hay que ver en qué estado está y en qué sigue estando muchos acervos. El reto más grande es el presupuesto. Saber reunir el equipo, saber concentrar al equipo de trabajo, darle su lugar, permitirlos que se desarrollen como profesionales que lo son, no todos, pero sí la mayoría. Dar seguimiento a los proyectos de relevancia que nos interese, que nos interese a mí como persona, sino que hace bien a la comunidad, algún proyecto que valga la pena dar seguimiento y no cerrar. Y en esta administración ahora yo hago mis proyectos. Yo creo que hay que tomar en cuenta lo que está dejando la administración pasada, que sí funciona, para darle seguimiento. La administración municipal es muy corta. Mal arrancas cuando ya tienes que iniciar las entregas. Entonces 3 años es muy poco y el recurso de esos 3 años es muy poco. Entonces tomar en cuenta pues lo que vale la pena diagnosticar, restaurar, hacer un diagnóstico de tanto del edificio como de acervo, como de las piezas que están en exposición, y la gestión que es constante. Muchas gracias. Gracias. Sí, esto es súper importante también que compartamos con el público, porque hay varios puntos, ¿no?, que rescatar, como lo mencionaba la maestra Patti, que de pronto públicamente asumes un cargo y la gente cree que inmediatamente lo que estás haciendo ya es iniciativa tuya, cuando hay muchos compromisos detrás que hay que cumplir y además muchas cosas y trabajos a los que darle seguimiento. Y uno de ellos justamente es estar cerca del personal, que porque a veces los directivos cambian pero el personal se queda, ¿no? Y a veces uno de los grandes retos también enfrentarse es un poco la apatía de algunos trabajadores que dicen, no, pues yo, ¿qué me vas a decir a mí si tú vas llegando? Yo llevo 30 años aquí, ¿no? Y tú te vas a ir y yo me voy a quedar, exactamente. Entonces, justamente hoy que el tema de las reflexiones de los museos en movimiento y las comunidades cambiantes, también yo creo que es una gran labor de los directores o de las personas encargadas al frente, recordarles que pues nunca terminamos de aprender y que justamente hay que estar a la altura de los públicos y a la altura de las comunidades que recibimos, de nosotros mismos transformar nuestras prácticas museísticas. Y en este sentido quiero empezar con el tema de cómo nos acercamos a las comunidades y que, bueno, hagamos una pequeña reflexión para partir. ¿Cuál es su panorama? ¿Cuál es su visión de ahora del ecosistema de cultura en Guadalajara? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo perciben? Bueno, creo que… perdón, sí, creo que vuelvo al mismo punto anterior. Vuelvo al mismo punto anterior de pensar que no se puede generalizar, que va a depender del espacio que tienes a tu cargo por las limitaciones que sabemos que siempre vamos a tener problemas presupuestales. Han existido desde que yo empecé a trabajar en los museos, siempre ha habido un problema presupuestal, siempre hemos tenido menos de lo que esperamos. Sin embargo,
se hacen las cosas, ¿sí? Yo veo que los directores de museos en Guadalajara hacen grandes esfuerzos y sacan adelante los programas y hacen programas educativos y hacen programas de divulgación y hacen sus exposiciones a pesar de las limitaciones que tenemos de los presupuestos. Sin embargo, pienso también, vuelvo a lo mismo, que no es lo mismo un pequeño museo que está totalmente abandonado, que no tiene ni para poner las cédulas, ni para obtener un buen guión museográfico. Creo que la infraestructura de los museos, incluyendo la parte del personal, es básica. Es básica para un museo tener personal capacitado, ¿sí? Que pueda ser, digamos, exitoso sus programas. Hay una cantidad de gente muy preparada que a veces no está dentro de los museos. Hay historiadores del arte, hay gestores culturales, hay educadores, hay una serie de gentes muy preparadas que a veces no pueden integrarse a esos equipos de museo porque no tienen la posibilidad, porque tienes que respetar ciertas normativas que existen ya y que vienes arrastrando. Entonces, creo, ya me perdí de cuál era la pregunta. Su panorama, su visión actual de Guadalajara. La visión actual de Guadalajara. Me parece eso, que hacen un gran esfuerzo los museos que cuentan con un mejor presupuesto. Sin embargo, creo que todavía faltaría muchísimo más interacción entre los museos. Creo que no se ha logrado una comunicación y bueno, eso es un sueño que yo tengo desde hace mucho tiempo, de lograr que se hicieran programas realmente en equipo, en donde todos los museos programaran hasta sus fechas de inauguración, pero también que se trabajara por temas, en donde realmente se formara un público y creo que los directores de museos actuales pues sí están aceptando esos retos de un mayor acercamiento con la comunidad. Me gustó mucho las intervenciones de la mañana, el enfoque, cómo ha cambiado de ser, antes teníamos esa preocupación por la exhibición del objeto, a cómo ahora el sujeto observador, el visitante, es una parte medular del museo y creo que todos ustedes que están ahorita en funciones lo están manejando bien. Sin embargo, a mí siempre he tenido esa idea como de que para hacer un verdadero trabajo y un ecosistema realmente de museos, habría que haber más interrelación entre los distintos museos y habría que respetar esas vocaciones de cada museo para hacer programas generales a partir de la vocación de cada museo. Pero bueno, esa es una idea mía y siento pues que todavía falta mucho por trabajar para lograr eso en Guadalajara. Yo creo que también tenemos que definir hasta dónde nuestra capacidad de trabajo da nuestra capacidad, valga la redundancia. Muchas veces acabamos siendo curadurías, diseñamos el montaje, etcétera, pero podemos hacer alianzas. Las alianzas son importantísimas, sobre todo cuando no hay presupuesto. Si hay presupuesto, pues hay que contratar curadores, investigadores, etcétera, para llevar a cabo un proyecto que a mí me gusta, me interesa hacer a partir de cero, que es hacer de la investigación, la curaduría, el diseño museográfico, etcétera, etcétera. En algún momento trabajé de la mano de María Palomar, que en paz descanse, una gran amiga y maravillosa mujer, el padre Tomás de Híjar, Gutiérrez Aceves y Alfonso Alfaro, para llevar a cabo varios proyectos. Allí hice alianzas afortunadas y me benefició a mí como persona y al Museo de la Ciudad, obviamente. Hicimos trazos y trazas de la ciudad, que fue todo el desarrollo urbano de la ciudad hasta 1948, por ahí. El Museo Proa Planta Baja se convirtió a través de un diseño maravilloso de Lara y Lara, que Lara y Asociados. Se hizo un diseño maravilloso y todo ese recurso yo nunca pensé poderlo conseguir. La doctora Miriam Baches me dijo, vas a ir a, ¿dónde se llevan los presupuestos? Al Cabildo, ya no sé qué. Y antes de que yo expusiera mi proyecto, estaba una persona exponiendo
la importancia que era traer a Lucerito a la plaza a cantar un día X. Comité de adquisición. Es ese comité de adquisición. Si a Lucerito le dieron 2 millones de pesos, ¿por qué no me iban a dar a mí? Entonces entré con esa seguridad que me lo iban a dar y me lo dieron. Pero bueno, competí con Lucerito, pero también yo salí beneficiada. Fue la verdad. En fin, salí beneficiada. En fin, de este tipo de exposiciones que te ponen a ti, que te exponen, pero lo tienes que hacer porque tú crees en el proyecto, tú crees que este proyecto sí va a beneficiar a la ciudad y sobre todo que es un trabajo de equipo con grandes especialistas y hubo la aportación de la Biblioteca Pública del Estado, la aportación de muchísimas instancias con las cuales se hicieron alianzas. Entonces, hacer alianzas es muy importante. Hacer alianzas con la ECRO, con la Escuela de Restauración, con Colegio de Jalisco, con todo lo que tiene que ver en el caso de la historia, que es el Museo de la Ciudad, en otro perfil o en otra misión, visión de otro museo, pues con el que sea ad hoc a ese espacio. Por otro lado, hay algo que se ha perdido y que fue en su momento muy importante, la red de museos. En la red de museos nos reuníamos cada mes en diferente museo, obviamente los que tenían dinero, como el de Arte Sacro, nos daban unos desayunos maravillosos con mesero y pues todos queríamos ir al desayuno de Arte Sacro. Estaba el de la Unidad de Patología Clínica, que tiene un museo de la medicina maravilloso para que lo vayan a ver, y tiene dinero, entonces nos invitaba a desayunar también. Pero esas reuniones que hacíamos mes a mes nos hacían ver qué carencias o qué beneficios tenía cada museo, qué exposiciones iba a hacer, que si me prestas andamios, que si me prestas alguien que monte una exposición, en fin, había diálogo y había beneficios independientemente de la reunión, el desayuno y la parte social, pero había espacio de trabajo todo el tiempo en esas reuniones y eso se ha perdido y sí se daban temas muy positivos como resultado. Por otro lado, los museos nos ha dado por colgarnos a la FIL, a Premaco, a todos estos grandes proyectos que suceden en la ciudad. Y tenemos que trabajar nuestros proyectos propios, como decía María Fernanda hace rato. El museo, en base a su misión, visión, volvemos a lo mismo, hay que cumplirla primero. Segundo, hacer exposiciones ad hoc o investigaciones, o talleres, o diplomados, o lo que sea, pero que sea afín a nuestro espacio museístico para no invadir otro museo, y para beneficiarnos nosotros mismos, obviamente. Y bueno, pues sigo diciendo que la gestión es parte muy importante del trabajo cultural. Tú. Yo veo que, y es algo que tristemente no ha cambiado, y aquí quiero dejar de lado a los directores de cultura porque normalmente hacen maravillas con el poco dinero que se les asigna, pero es una realidad que en la asignación de presupuestos, a lo largo de los años, el interés de los cabildos y de ciertas autoridades hacia el tema de la cultura, pues cada vez hay menos y por consecuencia hay menos presupuesto para los museos. Yo veo, específicamente hablando de los museos del ayuntamiento, como cuando pues nosotros estábamos, no había mucho, pero por lo menos podías hacer. Y ahora de verdad los presupuestos que les asignan se sorprenderían, y no me toca a mí decirlos, pero me lo sé, la verdad es que hacen una maravilla los directores actuales de los museos municipales con el dinero que tienen. Yo tristemente sigo viendo el poco interés de autoridades hacia una institución que es tan importante, ¿no? Que no terminan de entender por qué es importante y que uno termina compitiendo no solamente con Lucerito, sino con el entretenimiento, ¿no? Hay un gran evento en la ciudad en su aniversario al que se le otorga una cantidad de dinero, me van a terminar colgando, que bien podría
dividirse en los museos y probablemente tendría otro impacto, ¿no? También creo que estamos en un momento en que las instituciones culturales ya cumplieron 30 años y urge una renovación de cuadros porque se están jubilando las personas y necesitamos sangre nueva, ¿no? Yo creo que la mezcla entre, como dice Baby, lo viejo y lo nuevo es muy buena, ¿no? Y yo creo que de ahí, de esa mezcla, salen grandes proyectos, se potencializan las capacidades tanto de uno como de otros. A uno lo mantiene actualizado, a lo nuevo sí se beneficia de la experiencia que puede tener lo viejo. Y nos hacen falta cuadros en los museos. Yo creo que es algo que tendríamos que, no sé, trabajar para que hubiera estudios especializados. Nos hacen falta estudios de museología, maestrías, licenciaturas, como en otras ciudades sí hay, precisamente para tener cuadros que puedan trabajar y llegar a ser directivos de museos. Bueno, sumando todo lo que ya han mencionado, considero también, más bien, quiero sumar a lo que ya dijeron para no volverlo a repetir, pero además creo que la labor de los museos y de los espacios no se trata nada más de poner exposiciones o de llevar conciertos. Creo que cuando hablamos de expandir la cultura, tiene que tomarse más como una herramienta de imaginación social y no nada más como un concierto para alivianar los ánimos bajo cualquier circunstancia. Considero importante la corresponsabilidad también a la generación. Si una exposición o actividades de un museo no pueden generar una crítica de parte de los usuarios, estamos fracasando como institución. Tenemos que crear públicos cada vez más críticos y más exigentes, porque de esa manera es como se refuerzan todo lo que ya dijeron mis compañeras. De esa manera es como se refuerzan los cuadros en los espacios museísticos, de esa manera se refuerzan más el consumo de la cultura de calidad. Yo soy una fiel fan y estoy completamente convencida de que Jalisco es uno de los estados más importantes en cuanto a cultura se refiere. De hecho, cuando yo he estado fuera digo que Jalisco es capital cultural de México y lo puedo decir a manos llenas con artistas visuales, con cineastas, con personas en la danza, con músicos, con el arte popular. Tenemos técnicas para aventar para arriba que están en peligro de extinción, por ejemplo. Entonces, aunado todo esto, creo que no hay otra manera para que las nuevas generaciones se empiecen a apropiar de lo que es importante conservar si no empezamos con un trabajo riguroso, no nada más de especialización y no nada más para captar nuevos públicos, sino para llegar a esa situación crítica a la que deberíamos de estar ya todos parados. Muchos temas complejos se pueden platicar desde los museos y se pueden platicar con una apertura al diálogo que muchas veces no se tiene allá afuera. Si no tenemos esa responsabilidad como institución, estamos fracasando con la sociedad y entonces no va a haber ninguna gira de ninguna exposición que realmente llegue al público meta. El público meta somos todas, tan solo tenemos que generar estos proyectos. Muchas gracias. Y sobre esta intervención me gustaría rescatar el trabajo que hacemos de colaboración en conjunto entre los museos. Como decía la maestra Patti, hay que rescatar, pero de pronto también el mismo público nos pone en competencia unos a otros, ¿no? O sea, de repente a mí en entrevistas me dicen, oye, es que tu competencia directa es el Cabañas. Digo, no es mi competencia directa, ¿no? O sea, si ya competimos contra Lucerito, ahora somos como Paulina y Thalía, ¿no? Ajá, a ver cuál es la más bonita. Entonces, yo creo que más bien justamente la idea de hacer un trabajo en conjunto, de gestiones en conjunto, pues es lo que me gustaría invitar también a todos los líderes de museos y de espacios culturales que nos acompañan el día de hoy, porque justamente el trabajo más fuerte de un director es gestionar, y el evento que el día de hoy tenemos
oportunidad de hacer partícipes todas y todos, pues es un evento que se suma con voluntades de benefactores. El museo ha tenido pues la gran bendición de que muchas personas tienen la voluntad de creer en el proyecto cultural del museo y suman su aportación, y pues el foro de museos al MUSA no le cuesta un peso. Entonces es gran labor de que esos benefactores sigan confiando en nosotros. Es nuestra responsabilidad que también utilicemos todas esas ayudas, ¿no?, en pro de ustedes. Y algo que me gustaría también retomar de la participación anterior es la formación de nuestros equipos de trabajo. Es por eso que se creó este foro también. De repente sabemos que hay otros museos que no tienen la oportunidad de brindarles a sus trabajadores cursos especializados, y si el MUSA tiene la oportunidad, dijimos, bueno, pues vamos a abrir un foro en donde sea un espacio de diálogo entre todos, nosotras y nosotros, pero que además otros ponentes puedan venir, no a decirnos cómo hacer las cosas, sino simplemente sembrarnos la semillita de cómo podemos mejorar con otras perspectivas. Y pues bueno, ese es el objetivo primordial del Foro de Museos, lo cual agradezco que estén todos ustedes por acá y que nos acompañen esta tarde. Y pues para seguir con el diálogo, a la gente le gusta un poquito el chisme, ¿no? Saber qué pasó, más de Lucerito, contra quién competimos. ¿Nos podrían compartir alguna experiencia, justamente hablando de cuestiones presupuestales, ¿no? Porque luego de repente también en los comentarios que la gente nos pone en el foro es como, pues, ¿cómo le hacemos para conseguir más dinero? Más bien que nos platiquen un reto que tuvieron que enfrentar acerca de una cuestión presupuestal y cómo lo resolvieron, pues un poco también como para compartirle a la gente cómo sí podemos hacer las cosas, ¿no?, sin dinero. Bueno, mira, yo por ejemplo en mi caso, como siempre he trabajado dentro de la institución, como creo que la mayoría de los compañeros, en el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde pasé casi 25 años, no podíamos acudir a fuentes externas, ¿no? Teníamos que limitarnos al presupuesto que se nos tenía asignado. Entonces, por ejemplo, mi experiencia en el Museo de San Carlos, que tenía yo un patronato que nos apoyaba en ciertas actividades, lo que logré hacer, por ejemplo, en una exposición muy específica que fue hablando de conjugar lo antiguo con lo contemporáneo, que en la mañana se mencionó, fue, por ejemplo, traer la exposición de Damien Hirst. Para traerme la exposición de Damien Hirst al Museo Nacional de San Carlos, que es un museo sumamente conservador, con obras que llegan desde el siglo XV hasta el XIX, pues fue todo un reto. Entonces lo que hice fue que di entrada a una galería privada, ¿sí?, a la Galería de Hilario Galguera, que era quien tenía el contacto con Damien Hirst, y entonces, cosa insólita, pude prestarle piezas para que las pusiera en su galería, fuera del museo, a cambio de que pusiéramos en diálogo las obras de Damien Hirst dentro del Museo de San Carlos. Fue un exitazo. Ahora, fíjense que el presupuesto pues lo costeó casi todo la galería privada, porque quiero comentarles que parte de mi patronato se opuso a esa exposición porque estaban horrorizados. Afortunadamente hubo parte del patronato que sí me apoyó, porque hubo uno de ellos que me dijo, o sacas ese borrego en formol de aquí o renuncio al patronato, y yo aterrorizada hablándole al otro del patronato, por favor intercede por mí porque no voy a sacar al borrego de formol del Museo de San Carlos. Entonces, gracias a ese apoyo privado y ese acuerdo que tuvimos de poderle prestar estas obras de San Carlos, salieran a una parte de la iniciativa privada, lo cual era así como insólito, pues pudimos llevar a cabo esa exposición, ¿no? Eso es una experiencia muy concreta que me pasó. No sé quién más. Bueno, no tengo una anécdota tan buena como la tuya, pero tengo un ejemplo y me voy a salir un poquito de los museos porque tengo un ejemplo de una vez que sí jugué con los presupuestos y sobre todo jugué con el sistema del arte, y la verdad esa vez me demostré que al final el sistema capitalista es algo que nos hemos impuesto y que lo podemos romper el día que queramos. Hace 10 años hicimos la primera edición de una subasta en Miami
que se llamaba Anónimo. Tú podías ver una lista de artistas, pero no podías ver cuál pieza era de cada artista. Y nos atrevimos a democratizar las piezas, todas iban a salir al mismo precio. No todas valían igual en valor de mercado, pero hablamos con los artistas y les dijimos, vamos por una buena causa, proyecto mexicano durante la semana de Art Basel en Miami, ¿qué onda? ¿Nos apoyan? ¿Se prenden? Se prendieron 33 lotes. Todas las piezas salieron a la misma cantidad, supongamos que todas salieron a 5 pesos. Por supuesto que a las personas que iban a comprar las piezas les hicimos firmar que no podían venderlas en eso porque pues obviamente íbamos a fregar el mercado del artista, ¿no? Pero ¿qué era lo que queríamos lograr con eso? Era una idea súper inocente y súper maravillosa a la vez, que era incentivar la compra del arte por el mero gusto. Compra la que quieras, no la que es de fulano, la de perengano, que va a ser una inversión. Devolver la compra del arte por las razones más bonitas que son, quiero verla todos los días en mi casa, esta me vibró. La pieza que más cara se fue, no se fue en 5 pesos, se fue en 20. Y esa pieza era del artista más joven, era yo creo que su segunda exposición. Y todo el mundo interpretó que era de otra persona, porque cuando desvinculas el nombre con la pieza, pues realmente te abres y realmente compras la que te gustó. Vendimos todas. En una fecha donde Art Basel se satura de 8,000 eventos diarios, estos mexicanos dijeron, yo creo que tuvimos público porque dijeron, estos mexicanos de Guadalajara, ¿qué ahora qué están inventando? Y fueron. Y vendimos todas las piezas. Entonces ahí me demostré que el valor del arte vale lo que nosotros queramos, pero el valor simbólico es todavía más importante. Y bueno, cabe mencionar que hicimos 7 ediciones, paramos en pandemia, terminamos ese proyecto con números negros y me da mucho orgullo decir que se hizo desde Guadalajara, con artistas de Guadalajara. Entonces, lo único que quiero expresar aquí es que muchas veces el dinero nos juega mentalmente a la mala, pero si sabemos darle la vuelta y jugar con ello, podemos encontrar cosas valiosas. Bueno, yo pensaba en una anécdota en que me hizo darle la vuelta a algunas circunstancias. Cuando asumí la dirección del Cabañas, pues había unas curadurías que ya llevaban varios años haciéndose en el espacio y que de cierta manera pensaban que ya era una obligación que se tenían que hacer. Me gané una columna que me hizo famosa y quien apoyaba a esa persona pues era un periódico que era parte del patronato del museo, lo cual claramente pues no gustó y el patronato decidió disolverse. Eso la verdad es que me ayudó mucho porque nos pusimos a averiguar y lo que logramos es que el espacio por sí solo pudiera dar donativos deducibles de impuestos sin tener que tener el apoyo de una AC o un patronato. Nosotros podemos dar directamente ese donativo, lo cual te facilita mucho la gestión de recursos. Y eso nos abrió las puertas mentalmente a entrar a recursos federales que a lo mejor teníamos pensado que eran complicados, como EFIARTES, y pues hemos logrado 2 veces EFIARTES, que además de presentar un proyecto que evalúan y te lo dan, hay que conseguir una empresa que quiera apoyar el proyecto con dinero que pagaría directamente, pagan a sus impuestos, pero en lugar de que se vaya a la Secretaría de Hacienda, lo que ellos hacen es que destinan ese recurso a un proyecto, ¿no? Yo creo que en el tema de recurso, pues eso siempre va a ser un problema. Lo que hay que hacer es nunca perder la creatividad para buscarlo de otra forma. Cuando tomé el cargo de la dirección del Museo de la Ciudad, tenía un poco de temor cómo revivir este espacio porque estaba un poco, había poca asistencia, un museo de historia, entonces no sabía qué camino tomar para hacer vivo ese museo. Surgió un proyecto que se llamó Firulais, Fragmentos Históricos de la Ciudad. Firulais fue un personaje
muy conocido en la ciudad de Guadalajara, que muchos de los artistas que lo intervinieron no lo conocían, porque nos dirigimos a arte joven, artistas jóvenes, artistas de entonces eran contemporáneos, estoy hablando 2006 más o menos. Y la curaduría la hizo un joven, Cristian Silva, que me apoyó en este proyecto y afortunadamente invadimos, en el buen sentido de la palabra, las salas de exposición del museo. Invadimos hasta vitrinas, entonces abrimos vitrinas, ahí se pusieron piezas contemporáneas. Ya se imaginarán, el primer rechazo fue de los guías que habían inaugurado ese museo, y ahora de repente está una longaniza colgando del techo, está un casco de Talavera junto a las piezas de Talavera. Entonces había un rechazo inmediato, obviamente, porque sentían una falta de respeto a su obra. Pero después entendieron con pláticas afortunadas de Cristian y mías con el personal, que se integraron al proyecto y fueron los que nos ayudaron después a contar la historia. Había una pieza muy linda, muy interesante de Rubén Méndez, no sé si está por aquí, pero había una pieza muy linda que estaba a la entrada, que era, tenía confeti. ¿Dónde está Rubén? Tenía confeti, la pieza, y la de Intendencia Diario barría el confeti. Entonces había que poner otra vez pero pues no importa, hasta que llegó a enseñarse que no hay que barrer el confeti. En fin, este tipo de proyectos que le dieron mucha vida al museo y hizo venir a gente joven, porque después hubo cine, hubo talleres paralelos a este proyecto, y así fue como empezamos a hacer que la gente joven y no tan joven viniera a visitar este proyecto. Y nada más voy a decirles de otra alianza que hice, recurrí a la convocatoria PAISE, que fue el museo apoyado para hacer la finca aledaña a través del PAISE, que es el Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural en los Estados, y fue una colaboración tripartita, y con ese recurso logramos hacer la finca aledaña que estaba abandonada, integrarla al Museo de la Ciudad. Muchísimas gracias. ¿Falta alguien más? Y pues bueno, ir cerrando un poquito la mesa, porque también gran parte importante es la participación del público y darles la voz. Ya vi que hay muchas personas que quieren participar con sus preguntas. Ya hablamos de los retos, ya hablamos de los aprendizajes, ya hablamos de la parte mala, ¿no?, que es a veces enfrentarse a la escasez de presupuesto, pero ahora me gustaría muchísimo que también demos luz y demos dirección a toda la gente que está hoy ávida también de llevarse una semillita de que pues desde el arte podemos hacer mucho, ¿no? Desde las comunidades culturales y el ecosistema cultural unidos de Guadalajara y de Jalisco podemos sumar muchísimo a transformar este mundo. Me gustaría que nos pudieran compartir un proyecto que llevan muy entrañable, que ustedes hayan quedado con la satisfacción de decir, yo sé que el visitante que entró no salió igual. Bueno, yo mencionaría ahorita, se me viene a bote pronto a la cabeza, por ejemplo, en el programa que iniciamos, que fue dedicado a las personas con problemas visuales. Por ejemplo, fue una manera de integrar una parte del público que normalmente o tradicionalmente está alejada de los museos, porque no pueden ver las obras. Entonces, lo que se me ocurrió fue acudir a unos artesanos muy hábiles a que me reprodujeran ciertas piezas del Museo de San Carlos, y entonces se dio este trabajo del desarrollo táctil para que el no vidente, el que tenía problemas de visión, pudiera tocar las piezas y pudiera también tener un relato extra sobre lo que estaba
tocando. Sí, creo que fue un intento interesante, desgraciadamente no se llevó, no se terminó, porque eso pasa también con ciertos programas que no tienen continuidad cuando tú te sales, ¿no? A pesar de que estuve 8 años allí en el museo. También hicimos uno para personas con problemas auditivos, en donde se daban visitas guiadas con el sistema de señas. Entonces, creo que ahorita esa parte de la participación del público, de ir ampliando los públicos, de entender que hay diversas formas, diversos tipos de público y acercarlos a los museos, es una de nuestras misiones. Y otra parte también es esta posición crítica que hay que fomentar desde dentro del museo, esta posición también inclusiva de los museos. Creo que tenemos pues una misión importante que hacer en beneficio de la comunidad en general, despertando estos intereses, ¿no? Y participando con más público. Los niños son importantísimos, los programas dedicados a los niños, creo que también es un programa que, bueno, desde Felipe Lacouture se inició hace muchos años, pero cada día se hacen más interesantes esos programas infantiles. Yo he visto, por ejemplo, los que hace el Museo del Prado, son una maravilla, y en México se hacen muy buenos programas. No sé si se acuerdan de Alas y Raíces, que ya también desapareció. Bueno, esa falta de continuidad sí es preocupante, pero sí creo que a partir de los museos se han generado ese tipo de actividades que han sido benéficos para la sociedad, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de un programa que tenemos que en realidad no es ningún hilo negro, como casi nunca es nada un hilo negro, que es la noche de museo que tenemos periódicamente en el Cabañas, que pues no se hacía y tampoco es una ciencia hacerlo, pero recuerdo mucho la primera que tuvimos, que fue con Roma. Por ahí está Alejandra, que estoy viendo desde aquí, coordinadora del Cine Cabañas. Decidimos abrir el espacio, que la gente lo viviera desde otra perspectiva, con un simple cine al aire libre en el Patio de los Naranjos, y mostrando Roma, que estaba además en ese momento en su apogeo. Y para nuestra sorpresa llegaron más de 500 personas, y esas personas, pues junto con nosotros, vivimos el espacio desde otro lugar, y eso nos hizo que pues generáramos un programa específico que sigue teniendo mucho éxito, y que ahora pues reúne precisamente una parte para niños con talleres, una parte formativa, tenemos música y tenemos cine al aire libre para vivir ese espacio desde otro ángulo, ¿no? Y yo creo que esa noche de Roma a mí me hizo vivir el espacio distinto, y yo creo que a mis compañeros de equipo, compañeras y compañeros de equipo del museo también, y sin duda a quien estaba ahí, ¿no? Siempre es un gusto abrir el espacio fuera de lo que normalmente se visita, y que la gente tenga oportunidad de ver los murales de noche. Definitivamente es una experiencia que al que la vive sale de manera distinta, ¿no? Híjole, estoy pensando que tengo varios, pero me voy a enfocar en uno. Hay un proyecto que realizamos que desafortunadamente no, bueno, sí se cristalizó en digital, pero en físico no. El proyecto de Rayar, hicimos una investigación de campo con los grafitis, que iba a ser solamente en Guadalajara, y acabamos haciéndolo en la zona metropolitana con las fotografías. El fotógrafo contratado era José Hernández Cler. Entonces, por aquí está Penélope Glamour y Alan Diosdado, que participaron en el trabajo de campo, que se iban a hacer, a ubicar las piezas, digamos, a muro, y después llegaba, la siguiente semana llegaba José Hernández Cler a hacer la toma de los grafitis. Así conocimos el mundo del grafiti, que para mí es bellísimo cuando es el arte bien hecho, obviamente. Y bueno, pues es un arte que dura
tiempo limitado, ¿no? Tiene su temporalidad. Alcanzamos a cubrir toda la zona metropolitana con la curaduría de Rogelio Marcial, del Colegio de Jalisco, que él tenía mucha liga y muchas alianzas, mucho conocimiento con las pandillas. Fue un trabajo un poco riesgoso, pero haciendo conciencia de que las personas que iban a campo estaban corriendo un riesgo, pero luego hacían buena relación con el encargado, digamos, el líder de ese barrio, porque pasas la cuadra y ya pertenece a otros líderes, ¿no? Y bueno, hay temas muy fuertes que no voy a mencionar, que suceden entre ellos, pero logramos hacer un registro muy importante, muy interesante del graffiti. Entonces era 2012 más o menos, que se hizo y está en digital. Ahí lo pueden ver con una fotografía maravillosa de José. Se unieron varios esfuerzos sin recursos de la institución, porque no había, pero pudimos gestionar con recursos de empresas, de 2 empresarios, y ellos le pagaban directamente a José Hernández Cler. Y bueno, llegamos a hacer un buen proyecto, pero sí fue algo que integramos lo que sucede fuera de la ciudad en Mura. Este fue cuando yo estaba en Mura, y este proyecto verdaderamente fue maravilloso, y de ahí después se desprendió otro proyecto, digo, no de este, pero surgió otro proyecto que trabajé cuando Susana estaba de mi jefa, en el Muro en el Fresno. Hicimos un proyecto que salimos extramura, a hacer trabajos de campo con el barrio del Fresno. Es un barrio que no tiene un solo parque, un solo espacio verde. Las mismas personas que habitan ese barrio nos ayudaron a hacer un jardín en la calle con permiso de tránsito y demás, porque ponían plantas, un tapete verde, pues para hacer un jardincito para los niños. Es increíble que no haya más que en el atrio del templo, pero pues tiene su horario, obviamente. Y la gastronomía del Fresno, los grafiteros del Fresno, los artistas no grafiteros, pero que son muy importantes y tienen un bagaje cultural maravilloso. El primer grafiti se hizo en el Fresno en 1992, y de ahí partimos con trabajos de investigación de campo. Íbamos a llevar piezas de arte del acervo de Mura a escuelas de Mura. Entonces, ese proyecto fue muy lindo. Desafortunadamente, pues por falta de… Es toda una gestión pesada, complicada, pero se logró hacer la parte artística. Se hizo un mural en el Fresno, se hicieron cursos, conciertos, danza, en fin, se cubrieron muchas partes de las artes en ese espacio del Fresno. Fue un proyecto muy lindo, muy exitoso. Y también intervenimos el mercado del Fresno, que nos prestaron un local, y ahí hicimos conciertos en un puesto. Entonces, toda la comunidad que va al mercado, obvio, a comprar, que de por sí es delicioso, es un lugar de reunión, un espacio de reunión que convocan a todas estas personas maravillosas que viven en el Fresno. Y bueno, ese también es un reto que logramos cerrar muy bien. Y bueno, pues ojalá se sigan dando estos espacios extra museos, extras hacia afuera. Bueno, hay un proyecto al que yo le tengo de manera personal mucho cariño. Hablando de usar los proyectos artísticos como herramienta de imaginación social, una de las búsquedas que traíamos dentro de la red de museos era cómo procurábamos y visibilizábamos derechos. Lo primero que se nos ocurrió fue empezar una campaña de lactancia libre en cualquier sala, esto por un tema que de manera personal no me gusta ver a las mamás lactando en los baños, y eso nos llevó a empezar a construir lactarios. Al final cerramos con 3 lactarios físicos, con un cuarto de paz y un reconocimiento de parte del gobierno del estado, lo cual pues al final fue como la cerecita del pastel. Lo más importante es que se empezaron a utilizar. Pero entonces eso a la par nos llevó al 40 aniversario de la primera manifestación de la comunidad LGBTIQ+, en lo que ahora conocemos como el Parque Rojo.
Y si ponemos atención, el exconvento del Carmen ha sido testigo de una infinidad de protestas. Y voy a mencionar este ejemplo, pero es con el que les voy a sacar una risa. Hasta cuando ganó el Atlas, pasaron afuera del exconvento. Entonces, es muy obvio que el exconvento está en una situación geográfica importante. Y era importante también, por lo tanto, poder visibilizar derechos para todas. Entonces, gracias a las grandes investigaciones, al director entonces de diversidad sexual, a Arcelia, a Paul, y a una suma de voluntades impresionantes, hicimos una línea del tiempo que marcaba esta visibilidad de la comunidad LGBT desde hace 40 años hasta la actualidad. No nada más en una cuestión de derechos, en una cuestión política, social, geográfica, dentro del Estado. Aunado a esto, hicimos la alianza de lujo, que fue con Efraín, y Efraín, si no saben quién es, era el dueño del Mónicas, que muchas de nosotras llegamos a ir a este lugar que fue el primero en Guadalajara donde no importaba a qué género pertenecieras, podías ser. Y eso en una ciudad como la de nosotras había que celebrar. Y resultó que Efraín tenía guardadas todas las bolas de espejos del Mónicas, los sillones, las esculturas, el primer permiso que le dieron del ayuntamiento para hacer un bar. Y entonces hicimos una retrospectiva del Mónicas. Eso nos llevó a crear noches de museos también, en donde personas de la comunidad drag fueron y presentaron microshows para que los visitantes pudieran recorrer la parte histórica y además adentrarse a una probadita de lo que había sido el Mónicas en los años 90 y principios de los 2000 principalmente, bueno, 80 yo creo que también. Y eso nos llevó a tener un auge de hasta 600 personas en el exconvento en una noche de museos. Eso nos llevó también a sensibilizar a los públicos, a públicos que también fueron opresores. Y con ello, bueno, no quedamos ahí. Había que, si el público ya estaba respondiendo de buena manera, ¿cómo le hacíamos para que las instituciones también nos visitaran? Y entonces llevamos a la policía. Hicimos un recorrido un lunes y llevamos a veteranos jubilados de la policía y a mujeres a que hicieran un recorrido guiado. Y creamos un espacio seguro en donde pudimos reflexionar acerca de los derechos, en donde pudimos reflexionar acerca de dónde estamos paradas hoy como comunidad, como sociedad, en un espacio seguro donde las y los policías se sintieron a gusto de confesar, de decir, de preguntar, cosas que en sus tiempos no habían sabido explicarles, tan solo habían sido órdenes o instrucciones y que hoy estaban dispuestas, quizás no a remediar, pero sí a abordar de manera distinta el tema. Ese es un proyecto que a mí en lo personal me dio mucha satisfacción. Como equipo nos unió muchísimo dentro de los museos y sí creo que las personas que llegaron a ir al Mónicas salieron de manera distinta. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la participación. Hay un montón de preguntas que nos disculpamos de antemano si no alcanzamos a cubrir, seguramente nos las vamos a quedar también para el siguiente foro, pero creo que algunas de las inquietudes que he estado revisando se acaban de cubrir con algunos comentarios también ahorita de la participación. Y hay una pregunta que nos hace alguien que yo creo que nos hacemos todos los días, la gente que trabajamos en museos, y que es otra pregunta bomba que dice, ¿cuál es la relevancia que tienen que sigan existiendo los museos? ¿Por qué tienen que seguir existiendo los museos? ¿Por qué deben de seguir existiendo los museos? Es una súper pregunta. Creo dos cosas. La primera, que los artistas o que las artistas están escribiendo nuestra historia 5 pasos adelante de nosotros. Y creo que las revisiones que después podemos llegar a hacer nos marcan no nada más nuestro paso por el mundo como raza, habitante de este planeta, sino marca también nuestra manera evolutiva de cómo nos hemos ido desarrollando. Por una parte, creo en el arte y creo en las artistas, todavía más importante. Y por lo tanto, los museos son consecuencia
de nuestro paso también por el mundo. Y creo cada vez que los museos deben comprometerse más con las comunidades y más con la sociedad, y no nada más como espacios que muestren una exposición bonita o increíble, sino el rigor que debe de ir aunado a temas que nos importan y que debemos de poner sobre la mesa para crear, para habitar mejor, no nada más nuestras ciudades, sino nuestras propias casas. ¿Cuántas de nosotros, digo, no lo sé, lo voy a hacer al aire, cuántas de nosotros se ha conmovido por una pieza de arte? Y no estoy hablando nada más de una pintura, una película, una pieza musical. A alguien, no sé, si alguien se agarró a los besos en algún museo, por favor díganme que sí. Entonces, independientemente de todo ese tipo de cosas sociales, los museos al final muestran estos espacios seguros de diálogo y de conectividad, que creo que sí tienen que evolucionar y que deben de estar a la altura de los públicos. No pueden seguir siendo los mismos que fueron hace 20 años, incluso no podemos seguir siendo los mismos que fuimos antes de pandemia. Tenemos cada vez que evolucionar más rápido porque los artistas van hasta allá. Nosotros no podemos estar acá. Tenemos que estar a la altura tanto de ellas como de los públicos. Unido a lo que menciona Miriam, que me parece sumamente atinado e importante, pienso yo que a pesar de que tenemos ahora, y sobre todo a raíz de la pandemia, toda esta facilidad de ver por internet, de ver por las redes una serie de informaciones acerca de los museos, podemos ver exposiciones virtuales. Creo que son dos lenguajes que se van, o dos formas de expresión que se complementan. Yo pienso que no va a quitar, o sea, que la era digital que vivimos, las grandes maravillas de la tecnología actual, no van a quitar por eso el público del museo. Creo que el museo tiene una función que cumplir, como tú mencionabas, y creo que las redes tienen una función que cumplir. Como hoy en la mañana escuchábamos, ¿verdad? Todas estas plataformas enriquecen e invitan al público a ir a los museos. Los museos son lugares de encuentro y creo que son dos formas, como tú dices, hay que actualizarnos, hay que aceptar que existen esas redes y son valiosísimas y son una fuente más de información y de atraer al público hacia los museos. Maestra Pati, ¿gusta comentar algo? Yo considero que los museos sí tienen que seguir adelante. Hay museos que se están quedando atrás, desafortunadamente. Vamos preguntándonos por qué se quedan atrás, por qué no provocan, por qué no cuestionan, por qué no investigan, por qué nada más abren puertas y abren salas y se cumple hasta lo mínimo. Desde el que está en la puerta es el que abre las salas, hay poco personal. Entonces, yo creo que tenemos que hacer primero una reflexión hacia adentro, cómo estamos como museo, que la gente nos ve. Representamos a una institución, somos gentes públicas, tenemos un trabajo público, no soy yo trabajando para mí, estoy trabajando para una comunidad, con recursos, lleguen tarde o temprano, pero son recursos institucionales y uno tiene la obligación de conseguir gestionar recursos por fuera a través de las alianzas que ya les he mencionado, con empresarios, etcétera, para poder lograr sumar y llegar a ser una buena exposición. ¿Qué puede ofrecer el museo? Exposiciones que tengan un peso. No hay que exponer, bueno, yo no soy de las que no podemos ocupar espacios para exponer obras de mis amigos. Yo tengo que exponer obras que tengan beneficio para la comunidad a través de mi espacio, que es su misión, visión. Entonces, estos museos tienen que vivir bien, tienen que estar actualizándose como se pueda, obviamente, porque pues hay nuevas herramientas de trabajo, etcétera. Entonces, irnos actualizando mientras se pueda, dentro de las capacidades que se pueda. Ahora, hay muchos convocatorias como PAISE, que apoyan para trabajos museográficos, que apoyan, bueno,
es cuestión de que lean el programa PAISE, pero hay recursos que pueden hacerse para apoyos de museos y otros convocatorias que se lanzan a nivel federal. Los museos yo creo que tienen que verse hacia adentro para poder salir hacia afuera, que nos miren con ese ojo de bienestar, de educación, de un espacio de estar bien, que se enseñen las escuelas a visitar museos, que se acostumbren a ir a museos, porque si vamos a Ciudad de México peinamos todos los museos y no conocemos los museos de la ciudad de Guadalajara. ¿Cuántos son en la ciudad de Guadalajara? ¿Cuántos hay en Zapopan? 1, por eso tiene presupuesto. Los museos de Guadalajara se tienen que dividir en la rebanada de pastel en 6 rebanadas. El recurso se divide en pedacitos. Pero bueno, así es, así le entramos, así estamos trabajando, así hemos hecho, pues durante tantos años que trabajé en esto de los museos y llegamos a hacer proyectos de relevancia, de impacto, y si no, pues cierras tu museo y ya. Pero yo creo que hay que mantenerlos vivos y con proyectos contundentes. Si me permiten también abonar un poquito lo que están comentando, me parece también importante que hagamos la reflexión de que si bien los museos de origen nacieron como estos grandes recintos en donde se registraba la memoria de las comunidades, ahora no solamente tenemos la responsabilidad de contar el pasado, sino de contar el presente a las audiencias, ¿no? Es también una gran labor que tenemos que hacer los museos de no solamente recontar la historia, hay casos muy extraordinarios. Por ejemplo, el nuevo director del Museo Reina Sofía en Madrid está muy enfocado a un poquito retomar cómo se hizo el acervo del Reina Sofía y contar las historias de todos esos artistas que por muchos años fueron guardados en las bodegas y que jamás salieron, ¿no? Más allá de Picasso y demás. Entonces creo que también los museos son importantes en cuestión de que podemos un poquito ayudarle a la gente también a entender cómo el arte es un ente vivo que se va transformando día con día de acuerdo a lo que está ocurriendo en todo el ecosistema social, y de que juntos y juntas podemos reflexionar a través de una exposición, de un taller, de una experiencia inmersiva, qué es lo que hoy en día tenemos que transformar en pro de un mejor futuro. Entonces me parece que los museos deben de seguir vivos porque justamente son este lugar en donde el pasado, el presente y el futuro convergen, y que juntos como comunidad artística y de agentes culturales podemos transformar, ¿no? Lo que está pasando y mirar el pasado también en pro de si es algo que no tenemos que repetir, no olvidarlo también, ¿no? De repente como que muchas nuevas generaciones están muy resentidas por los errores del pasado, y justamente los museos a través del arte podemos ayudar a sanar esta herida social y tener un tejido muchísimo más sano entre todos juntos, ¿no? Es un poquito mi punto de vista. Y tenemos tiempo para 2 preguntitas más. Disculpen, hay muchas preguntas muy interesantes que nos vamos a llevar de tarea, pero bueno, una que se repite mucho es sobre los jóvenes. ¿Cómo pueden hacer los jóvenes, tanto artistas emergentes como gente que tiene ganas de ingresar en el ecosistema cultural como gestores culturales, los museos, cómo podemos apoyar a que se integren a esto? Y me antelo diciendo que tengan un poco de paciencia, ¿no? Porque justamente acabamos de decir, los puestos a veces en los museos son muy limitados, dependen de plazas y no es tan fácil contratar a una persona. Es como un poco lo que me gustaría decir antes de contestar, de que hay que tener un poquito de paciencia en ese sentido. Sí, yo creo que, bueno, es fundamental también de nuestra parte abrirnos a que más jóvenes trabajen con nosotros. Como bien dice Moy, pues estamos muy limitados por el tema de las plazas, pero eso no quiere decir que no puedan hacer algún tipo de, ya sea voluntariado, prácticas profesionales, en la que tanto los jóvenes como el propio museo, por la combinación entre juventud y experiencia, seguramente saldrán cosas muy productivas de esa relación, ¿no? Y yo empecé haciendo mis prácticas profesionales en el Cabañas, así empecé. Entonces sí es una manera de
entrar a un museo. Se tiene que aprender y para aprender pues a veces toca desde poner viniles hasta mover sillas en una noche de museos, de todo aprende uno, pero es una manera de insertarse, ¿no? Las prácticas profesionales son muy buenas para quien las da y para nosotros, las instituciones, es muy valiosa tener pues gente que esté capacitada y quiera hacer proyectos en el espacio. Seré breve. Yo creo que lo que menciona Susana es muy cierto, acercarse a los directores de museos en el espacio que quieran trabajar para poder, como menciona, es a través de voluntariado y tener paciencia para poder lograr una plaza dentro de la institución. Yo tengo varias personas que iniciaron así y ahora tienen obviamente un puesto muy importante. Y yo ingresé como voluntaria en el Museo Regional, como guía, muchos años, sin paga, ni estacionamiento, ni camión, ni absolutamente nada. Entonces, el voluntariado es básico. O sea, no quieran entrar ya con plaza porque es muy difícil, pero bueno, pues hay que empezar a foguearnos primero como voluntarios para poder conocer también nosotros si es que verdaderamente ahí queremos estar, porque bueno, es un trabajo que se hace. Estar en un museo, qué padre, pues sí, pero es pesado, el trabajo es pesado, hay que entrarle. Entonces yo creo que sí, bienvenidos los jóvenes, ojalá, estamos necesitados de gente joven, porque ya se nos están jubilando, he aquí un caso, entonces, y ya pintan canas, entonces pues hay que, de veras es necesario que se vaya integrando gente joven a estos espacios museísticos y vayan haciendo su carrera y prácticas. Bueno, yo quisiera señalar algo. Yo quisiera señalar que resulta muy paradójico que siendo que en la universidad se están formando profesionales de muy alto nivel en materia de historia del arte, en materia de historia cultural, en materia también educativa, y no haya plazas para ellos en los museos. Yo creo que se requiere un esfuerzo por parte de las autoridades de dotar a los museos con la infraestructura necesaria del personal adecuado para los museos, porque creo que todos trabajan con limitaciones muy fuertes de personal y con personas que se han ido formando a lo largo del tiempo, cuando ahorita ya hay una serie de egresados con unos conocimientos impresionantes, ¿verdad?, para curadurías, para exposiciones, para educación, y no tienen trabajo, están fuera de los museos. Entonces, para mí resulta una paradoja que creo que es un reto no para los directores de museos, sino para las autoridades lograr subsanar esa situación. Bueno, sumando, para no ser repetitiva, sumando todo lo que comentan mis compañeras, con lo cual estoy de acuerdo, pero me gustaría sumar 3 diferentes oficios de los que no hemos hablado. Uno, la museografía. Necesitamos jóvenes museógrafos, museógrafas, y no nada más que sepan colgar cuadros, que sepan planear a la par de un curador o de una curadora una exposición. Hay oficios que están en peligro de extinción y yo estoy realmente preocupada porque la museografía sea uno. Otro, la restauración, por ejemplo. Aunado a eso también me gustaría mencionar que las personas gestoras, curadoras, que tienen proyectos independientes, vengan a platicarnos a los museos, hagamos alianzas. Eso es lo mejor que podemos hacer. Es decir, si estamos todos en el mismo barco y en este mismo barco tenemos nada más 5 peces, pues esos 5 peces hay que dividirlos y hay que sumar, y entonces hay que visibilizar tanto el trabajo de ustedes como el de nosotras. Eso meramente estrategia de acercamiento. Y la otra que sí me gustaría, las artistas jóvenes que tienen proyectos para los museos, a mí sí me gustaría pedirles una corresponsabilidad y un rigor. La verdad es de que, no sé ustedes, pero en mi caso, afortunadamente, recibimos muchas propuestas de proyectos y muchos proyectos se quedan a medias.
¿Qué pasa si damos un pasito más y hacemos realmente proyectos rigurosos que puedan impactar y que digan, este proyecto debe de exponerse? Nos pasa muchas veces de este lado que los proyectos se quedan a medias y complica poder decir, ¿sabes qué? Conmigo no, pero con fulano va, o ¿sabes qué? Conmigo no, pero te recomiendo tal museo o te recomiendo tal espacio. Creo que todas las personas jóvenes que están emprendiendo sus proyectos en las diferentes disciplinas que están relacionadas con el arte, las necesitamos. Como bien dicen, muchas veces no dependen de nosotras las plazas o las contrataciones, pero sí el traerlas en la mente. El traerlas en la mente es decir, conocí a fulana de tal que trae un proyecto increíble, es importante impulsarlo. Entonces yo lo que sí me gustaría mencionar es, aquí hablo por mis compañeros, compañeras y compañero, aquí hay 5 puertas abiertas a escuchar, a ver y oír. Muchas gracias. Y abonando a lo que comentaba Miriam, también invitar a todos los artistas emergentes y curadores emergentes que justamente también den un poquito más en la tarea de buscar un lugar en donde hacer su proyecto, porque de repente pues mandan el mismo proyecto a todos los museos, siendo que muchos museos tenemos diferentes objetivos, diferentes líneas curatoriales, ¿no? Diferentes líneas que tenemos que cubrir y de repente como que los mismos artistas pues mandan el mismo proyecto a ver en dónde pega, ¿no? Entonces como que de repente también un poco tener esta responsabilidad compartida de, bueno, yo quiero exponer, por ejemplo, en el MUSA, porque creo que se alinea a estos ejes estratégicos de su visión curatorial, ¿no? Entonces, invitarlos también a que hagan un poco más de tareita en cuanto nos lleguen los proyectos. Como dice Miriam, nosotros también tenemos el gran honor de recibir muchas propuestas, pero que lo ves y dices, pues es que el MUSA no es lugar para esto, y en general tenemos muy buena comunicación entre toda la comunidad y sí nos compartimos proyectos de, oye Miriam, yo creo que puede funcionar en tal lado, maestra Fernanda, ¿qué le parece a este artista? O al revés, ¿no? Entonces sí existe una voluntad entre nosotras y nosotros buscarles espacio a todos estos artistas, pero también ayúdenos un poquito cuando quieran mandar alguna propuesta o algún proyecto en decir, bueno, va para este lugar porque yo lo creo conveniente con este sentido, ¿no? Y pues bueno, me da muchísima pena tener que cerrar la mesa porque está muy buena la plática, pero parte del objetivo también de este foro es que podamos tener la oportunidad de platicar entre todos nosotros, con las ponentes, los ponentes, o entre nosotros mismos compartir tarjetitas o compartir ideas, y es justamente que los invitamos al patio a un cóctel que es para todas ustedes y para todos ustedes, y en donde podamos continuar este diálogo de manera más informal con un vasito de agua, y lo cual pues agradecemos muchísimo toda su voluntad de estar el día de hoy con nosotros compartiendo ideas, y pues nos vemos el siguiente año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, recordarles que tenemos enseguida el cóctel de networking acá en el patio, los esperamos y muchas gracias por su asistencia.